Vamos a continuar con esta tercera serie de la práctica de electrocardiograma. Y en este video vamos a revisar cuáles son las derivaciones del plano horizontal, cuáles son las derivaciones alternas y los pasos para obtener un electrocardiograma de forma adecuada. Esto es muy importante, aprenderlo de manera correcta desde un inicio. Bueno, las derivaciones del plano horizontal, pues son las derivaciones precordiales. Esta tablita ya la habíamos visto previamente, ¿verdad? Cuando vimos las otras derivaciones de las extremidades. Son 6 derivaciones, como ustedes recordarán. Se llaman B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y registran la actividad eléctrica, como vemos en esta imagen, registran la actividad del corazón en el plano horizontal o transversal del tórax, como ya lo habíamos mencionado previamente. Al igual que las derivaciones aumentadas de los miembros, o sea, ABR, ABL y ABF, las derivaciones precordiales son también monopolares, ¿verdad? O unipolares, como vimos hace un instante, ya que se obtienen al comparar el voltaje que registra cada una desde su posición en el tórax, ¿verdad? O sea, colocando cada electrodo en la cara anterolateral del tórax y lo comparan con el voltaje considerado cero de la central terminal que mencionábamos antes, ¿sí? Y la cual, esta central terminal, si recordarán, se consigue al unir los 4 cables, aquí nada más se ven 3, obviamente también se incluye la pierna derecha, al unir los 4 cables de las extremidades. Por lo tanto, cada electrodo colocado secuencialmente en el tórax funciona pues como el polo o el electrodo positivo, y la central terminal funciona como el electrodo indiferente o negativo. Las 6 derivaciones precordiales, a diferencia de las otras derivaciones monopolares de los miembros, o sea, ABR, ABL y ABF, no son aumentadas, no están aumentadas. ¿Por qué? Bueno, eso se los dejo de tarea para que lo investiguen. Lo que sí es muy importante señalar ahora es que las derivaciones precordiales no se pueden registrar sin conectar los cables de las 4 extremidades, ya que se necesitan estos cables para compararlos con las precordiales. En cambio, las derivaciones del plano frontal, las de las extremidades, o sea, de los miembros, sí se pueden registrar sin colocar los electrodos y los cables de las derivaciones precordiales. En realidad, con esto que les estoy comentando, pues prácticamente es la respuesta a la pregunta que les hice hace unos instantes. También otro detalle, esperando no confundirlos con lo que se ha mencionado hasta ahora. Las derivaciones que se consideran monopolares tradicionalmente, ya sabemos cuáles, pues en realidad también son bipolares, así como son D1, D2 y D3, ya que de manera semejante a estas, en esencia registran pues una diferencia de potencial que existe entre dos polos, o sea, entre el electrodo explorador, en este caso precordial, que funciona como electrodo positivo, y el electrodo indiferente, que funciona como negativo y es parte de la central terminal de Wilson, que como ya dijimos tiene un voltaje de cero o muy cercano a cero. Entonces, si lo vemos de esa forma, pues todas las derivaciones pues serían bipolares, ¿verdad? Espero que no se hayan confundido. Ahora bien, para obtener el registro adecuado de estas derivaciones precordiales, se utilizan las siguientes posiciones o las siguientes localizaciones, pues, de los electrodos, como vemos aquí en esta imagen. Ustedes, pues, ya seguramente lo saben. Para obtener la derivación B1, el electrodo se coloca en el cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal derecha, o sea, inmediatamente a la derecha del esternón. Para obtener B2, el electrodo se coloca igual en el cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda, o sea, inmediatamente a la izquierda del esternón. Para obtener B3, bueno, B3 se coloca, como vamos a ver enseguida, a la mitad de la distancia entre B2 y B4. Para obtener B4, el electrodo se coloca en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular, ¿sí? De ese lado, del lado izquierdo.
Para obtener la derivación B5, el electrodo se coloca en el plano horizontal a B4, a nivel de la línea axilar anterior. Aquí, línea axilar anterior, del lado izquierdo. De preferencia, aunque este dibujo está un poco cargado para acá, pero no es así en la realidad, debe estar de preferencia a la mitad de B4 y B6. Y el electrodo de B6 se coloca en el plano horizontal, ¿verdad? En el mismo plano de B4 y de B5, a nivel de la línea medio axilar izquierda, como vemos aquí en estas imágenes. Les digo, aquí sale un poco movido, pero bueno. Normalmente se recomienda, o en muchas bibliografías se recomienda colocar los electrodos de B5 y B6 en el quinto espacio intercostal, ¿no? Igual que B4. Pero como se acaba de mencionar, es más recomendable colocarlos siguiendo una línea horizontal, o sea, nivelándolos con el electrodo de la derivación B4, como vemos aquí, debido a que anatómicamente este quinto espacio intercostal puede tener un curso o una dirección variable. Entonces, pues mejor hacerlo como les comentaba. También de igual forma, en las mujeres, sobre todo en aquellas con mamas voluminosas, pues se recomienda colocar los electrodos de las derivaciones B4 y B5, incluso a veces hasta B6, por debajo de las mamas, ya que el tejido mamario puede ocasionar una disminución o una atenuación en el voltaje, debido a su vez a un incremento de la impedancia, ¿no? Y de todos modos, pues cabe señalar que diversos autores, diversos cardiólogos no han encontrado algunas diferencias significativas al colocar los electrodos sobre la mama. Sin embargo, pues sí es recomendable. Esta circunstancia que les comento también podría presentarse en pacientes con prótesis o implantes mamarios o en pacientes que tienen obesidad mórbida, para tenerlo en cuenta. Bueno, ¿cómo podemos tomar una referencia para ir colocando los electrodos, verdad? Entonces, la colocación de estos electrodos de las derivaciones precordiales fue definida ya hace mucho tiempo, en la década de los años 30 del siglo pasado. Pero a pesar de que las referencias anatómicas del tórax anterior, pues digamos que son relativamente claras, sigue siendo muy común o muy frecuente la colocación errónea de estos electrodos, de estas derivaciones, ya que en la práctica clínica, pues en ocasiones no se identifican adecuadamente los sitios correspondientes. Entonces, en este sentido, es pues muy importante que tanto el personal técnico que realiza los electrocardiogramas en los laboratorios, o bien personal de enfermería que asiste a los médicos a nivel hospitalario o en el consultorio y el propio médico, apliquen una técnica adecuada para obtener un electrocardiograma, sobre todo en lo que respecta a las derivaciones precordiales, en especial, ya que con ello se garantiza pues la calidad de este estudio clínico, así como su reproducibilidad para poder interpretarlo de una forma correcta, ya que quien lo está revisando y analizando, ¿verdad? Un trazo de electrocardiograma, pues asume que este trazo, que este electrocardiograma fue obtenido de una forma apropiada. Ok, entonces para colocar adecuadamente las derivaciones precordiales, se pueden seguir estos pasos. Es recomendable seguir este orden para no confundirnos. Primero, como vemos en la imagen de la izquierda, debemos identificar el hueco supraesternal, ¿verdad? Que está aquí señalado con la letra H. ¿Cómo? Pues palpando dicha zona con el dedo medio de la mano derecha. Entonces ahí pues normalmente es notorio, ¿verdad? Este hueco supraesternal. Después se localiza el ángulo esternal o ángulo de Lewis, que está formado por la unión, como vemos aquí, por la unión del manubrio esternal con el cuerpo del esternón. Entonces, para ello, se colocan los dedos anular, medio e índice de la mano derecha, ahorita lo vemos en otra imagen, de forma transversa sobre el esternón a partir del hueco supraesternal que identificamos previamente. Se colocan aquí estos tres dedos, nada más que aquí pues no se ve. Y el ángulo esternal, que es el punto A, va a quedar debajo del dedo índice, como vemos aquí. Entonces podemos hacer esa maniobra como referencia. Y pues aquí lo vemos otra vez, ¿verdad? Anatómicamente a qué corresponde cada uno de ellos. Bueno, a este nivel, ¿verdad? Ya cuando estamos ahí, el segundo espacio, tomando como referencia el ángulo de Lewis, el segundo espacio intercostal es el primer espacio situado por debajo
del ángulo de Lewis que acabamos de identificar. Entonces fácilmente ya podemos saber que este espacio que está inmediatamente debajo del ángulo de Lewis corresponde al segundo espacio intercostal. ¿Ok? Luego, enseguida de eso, debemos ubicar el cuarto espacio intercostal. Y para ello, desplazamos el dedo índice a partir del ángulo de Lewis que teníamos aquí, hacia afuera y un poco abajo, es decir, a nivel del segundo espacio intercostal que acabamos de mencionar. Enseguida reemplazamos el dedo índice con el dedo medio y a su vez con el dedo índice localizamos el tercer espacio. Y luego repetimos el mismo movimiento para ubicar el cuarto espacio intercostal, intercambiando pues los dedos. Y aquí sería donde dice punto S, esta letra con rojo, ahí sería el cuarto espacio intercostal. A esta altura y a 1 centímetro del borde paraesternal, del lado derecho e izquierdo, se coloca B1 y B2 respectivamente, como veíamos en la diapositiva, en las diapositivas previas. Si seguimos palpando, podemos ubicar fácilmente el quinto espacio intercostal. Y pues para mayor facilidad, podemos medir unos 3 centímetros debajo del punto S que veíamos aquí. ¿Sí? Podemos medir unos 3 centímetros debajo del punto S siguiendo la línea media, siguiendo la línea media external. Aquí se ve un poco chuequito, pero siguiendo la línea media external, ubicamos otro punto, el punto Q, que se ve aquí, casi en la unión del cuerpo del esternón, de la parte final del cuerpo del esternón y el apéndice gifoides. A este nivel se encuentra el quinto espacio intercostal. ¿Sí? Pues la siguiente derivación que se coloca entonces es B6. Ya habíamos dicho cuáles se colocan antes. Entonces la siguiente es B6, vean, B6. Y para ello debemos desplazar el brazo izquierdo del paciente un poco hacia afuera e identificar la línea axilar media. El electrodo de B6 se coloca en la intersección de la línea media axilar con una línea horizontal que se traza desde el punto Q, ¿verdad? Este que ya identificamos, una línea horizontal desde el punto Q, que como dijimos corresponde al quinto espacio intercostal. La siguiente derivación que se coloca es B4 y se ubica a la mitad de la distancia entre el punto Q y la derivación B6 que acabamos de colocar. Y más o menos pues corresponde a la línea media clavicular. ¿Ah? Igual podemos usar incluso una regla, una cinta métrica para una mayor precisión. Finalmente, se colocan las derivaciones B3 y B5, las cuales se ubican a la mitad de la distancia entre B2 y B4 y a la mitad de la distancia entre B4 y B6, respectivamente, como les decía. En esta imagen que estoy utilizando, pues no se ve a la mitad, ¿verdad? Pero más o menos debe quedar a la mitad. Como dijimos previamente, al mencionar las posiciones de las derivaciones precordiales, no debemos perder la referencia de la línea medio clavicular para B4. De todos modos, no hay que perder esta referencia. Tampoco no hay que perder la referencia de la línea axilar anterior izquierda para B5. Pero esa forma que les acabo de mencionar, digamos que es la más exacta para colocar una por una las derivaciones. Bueno, entonces de esta forma ya cuando colocamos las derivaciones precordiales, con B1 y B2, como lo vemos aquí, podemos obtener la información eléctrica de lo que está sucediendo en el tabique o en el septum interventricular, con estas primeras dos derivaciones. Con las derivaciones B3 y B4, se analiza la activación eléctrica de la región o de la cara anterior del ventrículo izquierdo. Y con las derivaciones B5 y B6 podemos obtener la información eléctrica que se va generando o que se genera en la cara o en la región lateral del ventrículo izquierdo. Para observar la actividad eléctrica del ventrículo derecho, entonces de manera más clara en un electrocardiograma, sería necesario colocar electrodos en el tórax del lado derecho del paciente, como vamos a ver posteriormente. Aquí hay una imagen, ¿verdad?, de las derivaciones, de las deflexiones que se aprecian en el electrocardiograma.
Normalmente en las derivaciones B1 y B2, los complejos QRS son preponderantemente negativos, vean. Mientras que en las derivaciones B4, B5 y B6 son preponderantemente positivos, ¿verdad? Ya que al igual que como sucede con las derivaciones del plano frontal, cuando hay un vector, o más bien cuando un vector cardíaco se dirige hacia el electrodo explorador, se registra una deflexión positiva. Y cuando se dirige el vector de activación en sentido contrario al electrodo positivo, o sea que se aleja del electrodo explorador, se va a registrar una deflexión negativa. Entonces ustedes pueden deducir estas imágenes con lo que yo les acabo de mencionar para que ya no se les olvide. Con lo que hemos revisado hasta ahora, es importante resaltar en este momento lo siguiente, ya que es de mucha utilidad en la práctica clínica. Si utilizamos las 12 derivaciones descritas, tanto del plano frontal como del plano horizontal, y tomando en cuenta la zona del corazón que cada una de ellas está enfrentando, es decir, la actividad eléctrica de dicha zona específica, pues se puede establecer una división precisamente de las regiones, eh, o de las zonas o de las caras del ventrículo izquierdo, sobre todo, lo cual pues nos va a permitir ubicar las zonas anatómicas en las que se están produciendo ciertas alteraciones electrocardiográficas. Y pues eso pues nos puede traducir fenómenos sobre todo de isquemia, de lesión o de necrosis del tejido miocárdico, pues. Entonces, eso sería una manifestación pues de una cardiopatía isquémica o de algún síndrome coronario agudo. Esa es la importancia. Incluso también se puede inferir, como les decía antes, cuál arteria coronaria está involucrada durante este evento patológico. O sea, a qué nivel está la obstrucción del riego del flujo sanguíneo del corazón. Entonces, dichas caras, como vemos ahí en la tabla, o zonas, pues son las siguientes, ¿verdad? Entonces, la cara septal, aquí lo vemos, comenzamos con las precordiales. La cara o la región septal está representada por B1 y B2. Ya dijimos por qué hace rato. La cara anterior está representada por B3 y B4. La cara anteroseptal, si las unimos, pues sería desde B1 hasta B4, ¿verdad? Después la cara lateral baja está representada por B5 y B6, como lo mencionábamos en la diapositiva previa. La cara lateral alta está representada por las derivaciones del plano frontal D1 y ABL. Si se acuerdan que cuando vimos estas derivaciones mencionamos que veían la parte lateral. La cara inferior del corazón, ustedes váyanlo comparando con este dibujo, ¿verdad? La cara inferior del corazón está representada por la derivación D2, D3 y ABF, que también ya lo habíamos mencionado. Incluso si las combinamos, estas caras, por ejemplo, si hay una alteración desde B1 hasta B6, que aparezca alguna alteración en todas estas precordiales, se dice que la lesión o el problema está localizado de manera anterior extensa, así se llama. O también, si se afecta, hay una alteración en B3 y B4, además de B1 y ABL, se dice que se está afectando la cara anterolateral. Y así sucesivamente, quizás se encuentren por ahí algunas otras combinaciones. Entonces lo pueden relacionar con esto que dice aquí, que básicamente es lo que les estoy yo comentando en estos momentos. Entonces, de esta manera, cuando estamos ya valorando a un paciente que tiene dolor torácico, cuyo origen sugestivo sea cardíaco, de tipo isquémico, y se obtiene un electrocardiograma, pues lo recomendable es revisar el trazo, ¿verdad? Todos los trazos, siguiendo un orden para integrar poco a poco las caras que mencionamos previamente. Entonces, se sugiere comenzar con el análisis de las derivaciones D1 y ABL. ¿Ok? D1 y ABL al mismo tiempo, hay que revisarlas juntas. Vemos D1 y enseguida vemos ABL. ¿Sí? Y al mismo tiempo, pues ya continuamos con las derivaciones D2, D3 y ABF en conjunto, como está aquí marcado en este cuadrito. ¿Sale? Y enseguida revisamos las derivaciones precordiales, comenzando con B1
y B2, que es la cara anterior, luego revisamos B3 y B4 juntas, y tenemos así una secuencia para finalmente revisar B5 y B6. Entonces, podemos así integrar un diagnóstico electrocardiográfico en estos pacientes al sospechar de un cuadro de un síndrome coronario agudo, o sea, de un infarto agudo del miocardio. Por eso es relevante ya ubicar esta asociación de las diferentes derivaciones. ¿Qué sucede? O sea, la localización del infarto del miocardio no solamente se traduce, pues, en reconocer la arteria coronaria o de sus ramas afectadas, ¿verdad? En ese caso, ya que como sabemos, pues cada una de estas arterias aporta el flujo sanguíneo a zonas o áreas específicas del corazón, como ustedes lo saben, ¿sí? Sino que además de ello, esta localización del infarto del miocardio o de las alteraciones que vemos en algún paciente con cardiopatía isquémica, pues nos permite incluso poder establecer las medidas terapéuticas más convenientes, o sea, elegir el tratamiento tanto farmacológico, trombolítico o intervencionista que sea el indicado dependiendo del tipo de infarto, ¿sí? En cuanto a su localización, ya que al mismo tiempo, o sea, según la localización del infarto del miocardio, se pueden presentar diferentes complicaciones, tanto en la conducción del impulso eléctrico como complicaciones mecánicas. Entonces, de ahí la relevancia de ubicar cuál cara o cuál región está sufriendo una lesión isquémica para poder determinar qué vamos a hacer con ese paciente. No solamente es para saberlo teóricamente y ya, sino porque esto tiene repercusiones clínicas, como les acabo de mencionar. ¿Ok? Además de las derivaciones que ya vimos, que son las derivaciones estándar, las 12 derivaciones, las, las 6 del plano frontal que ya revisamos, unas que son bipolares, las otras que son monopolares, y las 6 precordiales que acabamos de revisar. Además de esas, existen otras derivaciones que se llaman derivaciones alternas o no convencionales. ¿Por qué? Porque en ocasiones es necesario utilizar otras derivaciones, además de las 12 derivaciones estándar que ya conocimos. ¿Para qué? Pues con la finalidad de detectar o complementar el diagnóstico de infarto del miocardio, ¿verdad? Cuando los datos aportados por las otras 12 derivaciones convencionales son insuficientes, o bien cuando precisamente por los hallazgos electrocardiográficos encontrados debemos detectar alguna otra localización del infarto asociada a las manifestaciones clínicas que presente el paciente. Entonces también se utilizan en aquellos pacientes que ya están hospitalizados en las salas de urgencias o en unidades de cuidados intermedios o cuidados intensivos para monitorizar su actividad eléctrica cardíaca y de esta forma detectar en tiempo real, o sea, en ese momento, alguna alteración o complicación asociada o como consecuencia de su padecimiento. Entonces, en esos casos que les mencioné, se utilizan estas derivaciones alternas o no convencionales. Entonces, aquí vemos en esta imagen, como el título lo indica, derivaciones precordiales derechas, ¿verdad? Se llaman así, pues obviamente, como vemos aquí en esta imagen, aquí vemos las normales que acabamos de mencionar, ¿verdad? Las izquierdas estándar. Y aquí a la derecha vemos las derivaciones precordiales derechas. Se llaman así, pues porque los electrodos se colocan en el lado derecho del tórax, en una ubicación, como vemos, pues digamos en espejo, ¿verdad? Con respecto a las derivaciones precordiales estándar que acabamos de revisar. Y esa posición, pues, como vimos, era del lado izquierdo y aquí es del lado derecho. De hecho, los electrodos que se colocan en espejo, en el lado derecho, solamente son desde B3, como vemos aquí, hasta B6. Porque si se dan cuenta, los electrodos originales de B1 y B2, pues están prácticamente en el mismo sitio, ¿verdad? No es necesario cambiarlos. Entonces, como tal, no existen derivaciones B1 ni B2 derechas. Aunque aquí se le pusieron la R, pero en realidad no existen, porque son los mismos electrodos de las derivaciones izquierdas convencionales. ¿Sí? Entonces, para obtener las derivaciones derechas, el cable de B3 se conecta, aquí, ¿verdad? El electrodo de B3, del lado derecho, pues se conecta hacia el lado derecho, el cable de B4 se conecta al electrodo de B4 derecha, y así sucesivamente, hasta que completamos
las 6 derivaciones precordiales del lado derecho. También es importante recordar que al obtener el trazo electrocardiográfico, debemos rotular, ¿verdad?, estas derivaciones derechas, identificándolas pues en el papel del electrocardiograma para que pues cualquier persona que analice este trazo sepa que se tratan de derivaciones precordiales derechas, porque pues si no va a pensar que son las normales, ¿verdad?, las del lado izquierdo. Estas derivaciones precordiales derechas se utilizan para realizar el diagnóstico de un infarto del miocardio con localización en el ventrículo derecho, el cual muchas veces pues acompaña a un infarto del miocardio de localización de la cara inferior que vimos hace un momento. Entonces, clínicamente se le denomina esto extensión del infarto al ventrículo derecho. Desde el punto de vista fisiopatológico, los pacientes que cursan con un infarto del ventrículo derecho presentan alteraciones hemodinámicas, ¿sí? Alteraciones hemodinámicas, cuando es grave, tales como hipotensión arterial severa, aumento de la presión venosa central, de la PVC, que clínicamente pues se traduce con plétora yugular, como ustedes ya habrán visto, además de presentar oliguria o incluso anuria por falla de bomba. Todo ello como consecuencia, pues, de que se disminuye la distensibilidad, aquí no se aprecia, pero les estoy comentando, se disminuye la distensibilidad de la cavidad derecha, ¿sí? Y también se debe a la disminución, pues, del gasto cardíaco derecho, ya no se llena bien. Esta disminución de ese gasto cardíaco derecho ocasiona, a su vez, disminución del gasto cardíaco total o global, respectivamente. Entonces, las derivaciones derechas también son útiles, además de esto, en ciertas cardiopatías congénitas o cuando hay dextrocardia, ¿verdad? Cuando hay una alteración anatómica, pues, del corazón. Bueno, otras derivaciones no convencionales, como vemos aquí, son las llamadas derivaciones posteriores o de la pared posterior del tórax. Más comúnmente se pueden utilizar las derivaciones precordiales posteriores, ¿sí? Izquierdas, ¿sí? Como vemos aquí. Pero también se pueden utilizar en el lado derecho del tórax, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces comenzamos con las derivaciones precordiales o derivaciones posteriores izquierdas. Como ven aquí, debemos colocarlas con el paciente en posición de decúbito lateral derecho para poder conectar los electrodos. Una vez que tenemos a nuestro paciente en esa posición, pues vamos colocando los electrodos para obtener las derivaciones B7, B8 y B9, porque nos habíamos quedado hasta B6, ¿verdad? Con las convencionales, del lado izquierdo, ¿ok? Y se localizan en la siguiente ubicación. B7, como vemos aquí, se localiza a la misma altura, al mismo nivel que B6, prácticamente, ¿verdad? Como vemos aquí. O sea, en el mismo plano horizontal que B6 y la línea axilar posterior. Aquí, la línea axilar posterior. B8 sigue el mismo plano horizontal que B7, como podemos ver, por debajo de la escápula. Aquí el dibujo pues no es muy real, pero sería por debajo de la escápula, en el ápex, ¿verdad?, de la escápula, aunque aquí pues no se aprecia bien, en la línea medio escapular, que pasaría por aquí. Y B9 también sigue el mismo plano horizontal que B8, pero a nivel de la línea paravertebral del lado izquierdo, o sea, en el borde paravertebral. Y así es como se colocan estas derivaciones precordiales posteriores izquierdas. Luego de colocar los electrodos en estas posiciones, ¿verdad?, que acabo de mencionar, el cable de B1 se conecta al electrodo localizado en la posición de B7, porque solamente tenemos 6 cables precordiales, si recuerdan, 6 perillas, 6 electrodos. Entonces, para tomar B7, utilizamos el cable de B1. Se conecta aquí en esta posición de B7. El cable de B2 se conecta al electrodo ubicado en la posición de B8 y el cable de B3 normal se conecta al electrodo ubicado aquí en la posición de B9. Entonces, como dichas derivaciones B7, B8 y B9 están conectadas con los cables de B1, de B2 y de B3, pues el trazo electrocardiográfico se va a tomar a partir de las derivaciones, ¿cuáles? Pues B1, B2 y B3 respectivamente. Por lo que, al igual que con las derivaciones derechas, el papel se debe, como lo dijimos hace rato, el papel se debe rotular
para señalar que se trata de las derivaciones B7, B8 y B9 posteriores izquierdas, para que la persona que esté revisando esos trazos sepa cuáles está revisando. Estas derivaciones posteriores izquierdas precordiales son útiles para identificar alteraciones de la cara posterior del corazón, como veíamos en un dibujo hace unos momentos, en aquellos pacientes con algún infarto del miocardio. Estas alteraciones podrían pasar desapercibidas en las derivaciones estándar, ¿verdad? O, aunque no pasaran desapercibidas, pues también son útiles para complementar el diagnóstico electrocardiográfico cuando se detectan alteraciones, como les digo, en la cara inferior del corazón o cuando existe algún descenso del segmento ST mayor de 0.5 milímetros en las derivaciones B1 a B3. En estas situaciones que les acabo de mencionar, está indicado tomar las derivaciones posteriores izquierdas. De igual modo, las derivaciones posteriores derechas, que aquí se ven en color verde, pues se colocan en el paciente en decúbito lateral, pero ahora pues del lado izquierdo. Y se colocan las derivaciones B7, B8 y B9 derechas en espejo a las derivaciones izquierdas que acabamos de mencionar, posteriores, siguiendo el mismo plano, ¿verdad? El mismo plano horizontal que la derivación B6, con las mismas referencias anatómicas del tórax posterior para el lado derecho. Una vez colocados los electrodos en estas posiciones del lado derecho, se conectan también los cables de manera semejante a las derivaciones posteriores izquierdas, es decir, el cable B1 se conecta al electrodo B7 derecho, el cable de B2 se conecta al electrodo de B8 derecha, y el cable de B3 se conecta al electrodo de B9 derecha, ¿sí? En donde está esa posición. Y por la misma razón, entonces el trazo electrocardiográfico se registrará a partir de las derivaciones B1, B2 y B3 respectivamente, por lo que también el papel del electrocardiograma se debe rotular y especificar que se trata pues de las derivaciones B7, B8 y B9 posteriores derechas, ¿sí? Las cuales nos aportan información complementaria del ventrículo derecho. Al conjunto de las 6 derivaciones precordiales estándar, más las 4 derivaciones precordiales derechas que vimos, y las 6 derivaciones posteriores, 3 izquierdas y 3 derechas, se le conoce como círculo torácico. Entonces, así lo van a ver en alguna bibliografía, se refieren a la realización del círculo torácico. Bueno, vamos a continuar. Hay otras derivaciones que no son convencionales, y son las derivaciones de Medrano o derivaciones abdominales altas. Fueron creadas por el doctor Gustavo Medrano y algunos colaboradores, y del mismo modo que las derivaciones precordiales del lado derecho, estas son de mucha utilidad para el diagnóstico de un infarto del miocardio con extensión al ventrículo derecho, por lo que se sugiere siempre realizarlas en aquellos pacientes que tienen un infarto del miocardio de la pared inferior o póstero-inferior del ventrículo izquierdo, en quienes queremos descartar precisamente una extensión del infarto hacia el ventrículo derecho. También son útiles para diagnosticar un infarto del miocardio de origen septal en el tabique, ¿sí? De la cara inferior y posterior como tal también. Entonces la colocación de los electrodos es la siguiente, como vemos aquí en la imagen. Se le llama derivación Medrano derecha o Medrano 1 y a esta primera, y el electrodo se coloca en el borde de la última costilla del lado derecho, en su intersección con la línea medio clavicular, o sea, en el borde costal inferior, ¿verdad? De ese lado. La derivación Medrano 2 también se le llama epigástrica, y el electrodo se coloca en el borde inferior del apéndice gifoides, como vemos aquí. Y para obtener la derivación Medrano izquierda o Medrano 3, el electrodo se coloca en el borde costal inferior, de manera semejante a la primera, pero a nivel de la última costilla del lado izquierdo, en su intersección con la línea medio clavicular de ese lado. Tenemos otras derivaciones de monitorización que se utilizan sobre todo para pacientes graves, porque muchas veces las derivaciones estándar no son las ideales para monitorizar de manera continua la actividad eléctrica del corazón, ya que los sitios estándar, digamos, pueden producir registros alterados o con algunos artefactos, sobre todo originados en el músculo esquelético, en especial en pacientes que están graves.
Entonces, por eso se utilizan derivaciones modificadas del tórax o derivaciones torácicas modificadas. Para estas derivaciones también se utilizan 3 electrodos. Uno de ellos permite obtener una toma a tierra, que sería en este ejemplo, la letra G, y el otro sería el electrodo positivo, en este caso este que está aquí, y el otro sería el electrodo negativo. Y de esta forma es posible obtener o registrar las diferencias de potencial eléctrico que hay entre ellos. Normalmente se utilizan dos derivaciones torácicas modificadas, que reciben el nombre de MCL1 y MCL6, como vamos a ver ahorita por sus siglas en inglés. Para MCL1, el electrodo negativo, como vemos, se coloca cerca del hombro izquierdo, debajo de la clavícula, ¿sí? Y el electrodo positivo se coloca, digamos, a nivel de la posición de la derivación precordial B1, ¿verdad? Más o menos, aquí en B1. Y el electrodo que toma la tierra se coloca en el hombro derecho, ¿ok? Con esta posición, la derivación MCL1 va a simular como si fuera la derivación precordial B1, porque ahí está el electrodo positivo. Entonces va a captar información que proviene del tabique interventricular, ¿verdad? Como habíamos dicho. O también, pues, para monitorizar arritmias, ya que se puede ver muy bien en esta derivación modificada la onda P, por ejemplo, o para detectar extrasístoles, bloqueos de rama, etc. Esa es la derivación MCL1. La otra que les comentaba es la llamada MCL6. Y aquí el electrodo negativo se coloca cerca del hombro izquierdo, igual que en el caso anterior, y el electrodo positivo se coloca en la derivación de B6 más o menos. ¿Ok? Entonces el electrodo a tierra, igual, se coloca también en el hombro derecho. Con esta posición, esta derivación MCL6 simula como si fuera la derivación precordial B6. Incluso algunos autores mencionan que puede ser B5 y se llamaría MCL5, pero aquí la estamos manejando como MCL6. Entonces simula a la derivación precordial B6, por lo que va a captar información eléctrica que proviene de la pared lateral del ventrículo izquierdo. Entonces es útil, sobre todo, para detectar alteraciones del segmento ST y de la onda T, o sea, datos de isquemia o de lesión. También cabe señalar que hay otras derivaciones modificadas que, como esta, que se llama MCL2 y que es equivalente a la derivación D2, ¿sí? Del plano frontal. Y ahí vemos la colocación de los electrodos. El electrodo positivo se coloca en el hipocondrio, en la posición de B5, y los otros pues se colocan igual como habíamos visto. Los monitores modernos son multicanales, ¿sí? Entonces es posible obtener muchas derivaciones como estas modificadas al mismo tiempo. Les decía, el electrodo negativo se coloca en el hombro derecho, ¿verdad? En el hueco infraclavicular de ese lado. Bueno, en los tres casos descritos, el cable del brazo izquierdo, de este brazo izquierdo, es el que se conecta al electrodo positivo, y el cable del brazo derecho es el que se conecta al electrodo que funciona como negativo. Y el trazo electrocardiográfico entonces se va a tomar en la derivación de 1, aunque aquí se llama MCL2, pero el trazo va a corresponder a la derivación de 1. Y bueno, vamos a ver rápidamente los pasos para tomar el electrocardiograma de manera adecuada, ¿sí? Así rápidamente los pasos más importantes. Primero tenemos que revisar que esté funcionando bien nuestro electrocardiógrafo, que cuente con todos sus utensilios, con todos sus aditamentos. Si se va a tomar el electrocardiograma en un sitio donde no se puede conectar a la corriente eléctrica, debemos estar seguros de que cuenta con batería suficiente, ¿sí? Entonces, por eso normalmente siempre se dejan conectados estos aparatos a la energía eléctrica. Hay que ver que tengan el papel de electro, etcétera, que esté todo completo. Después, el lugar donde lo vamos a realizar. Debe ser un espacio, ¿verdad?, bien iluminado, debe tener de preferencia con luz blanca, debe existir una temperatura adecuada, que no haga frío ni que haga calor. Si hace mucho calor, el paciente puede sudar y no se van a adherir bien los electrodos. Y al contrario, si hace mucho frío, puede estar temblando o moviéndose y tampoco se va a registrar adecuadamente. Entonces debemos evitar esas situaciones, ¿sí? Además debemos garantizar la intimidad del paciente y de todo el procedimiento como tal. Y aquí enseguida pues vemos esto, ¿verdad? Cómo se prepara al paciente.
a la persona pues que se le va a realizar este electrocardiograma. Tenemos que informarle primero que es un procedimiento necesario, ¿verdad? O al familiar, y pues que no debe haber ningún problema, ¿verdad? Porque no es invasivo. Hay que indicarle la importancia de que se mantenga relajado, sin moverse, sin hablar, que respire con tranquilidad, que no toque ningún objeto o zona metálica durante el procedimiento. Debe estar colocado en decúbito supino, en una camilla, ¿verdad? O mesa, que sea muy, bueno, lo suficientemente amplia para que el paciente descanse bien relajado, con las extremidades colocadas de forma natural. Porque si hay contracciones musculares o tiene cierta resistencia o está generando fuerza, se van a estar registrando artefactos, ¿verdad? Que van a alterar las ondas normales de los trazos. Debe estar la cama pues lo más horizontal posible, con el tórax desnudo, los brazos y las piernas, ¿verdad? También desnudas en esa parte para colocar los electrodos. Hay que revisar muy bien la piel de estos pacientes. Si tiene vello excesivo, tenemos que rasurar esa zona con un rastrillo. Si les digo está sudando, tiene alguna lesión, hay que secarla con gasas y evitar poner los electrodos en esa lesión, digamos, si tuviera alguna lesión en la piel. ¿Ok? Después ya se colocan los electrodos en las posiciones que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Con los colores que dijimos para las derivaciones bipolares y monopolares de las extremidades. Ya dijimos cómo se colocan estas derivaciones. Para colocar estos electrodos es necesario utilizar gel, de preferencia hay un gel especial para que tengan mayor adherencia a la piel. Si no, pues con un poco de alcohol también. Si un paciente llegara a tener un brazo amputado, ¿verdad? O una pierna amputada, el electrodo se debe colocar en el extremo del muñón, más cercano al tórax, ¿verdad? Si incluso no hubiera muñón, se coloca en el tronco, lo más cerca de la extremidad que estuviera amputada. ¿Ok? Entonces se conectan pues los cables a su electrodo correspondiente para las 4 extremidades para poder obtener las 6 derivaciones del plano frontal que ya vimos. ¿Ok? Y los colores son los que ya les había mencionado hace unos momentos o previamente. Después vamos a colocar los electrodos de las derivaciones precordiales y cada cable correspondiente en su situación, en su localización que ya habíamos visto. Normalmente el extremo de cada cable, como vemos aquí en esta imagen, viene con colores, con un código de colores, ¿verdad? Entonces es de color rojo para B1, aquí no se ve creo, rojo para B1, amarillo para B2, marrón para B4, aquí está, verde para B3, negro para B5 y morado para B6. Bueno, aquí no lo encuentro. Tiene esos colores también para identificarlos, ya que pues deben estar conectadas estas derivaciones precordiales, como dijimos, al mismo tiempo que las derivaciones del plano frontal. Si no conectamos todas las derivaciones, no podemos tomar las derivaciones precordiales, porque también utilizan la central terminal de Wilson, que tiene un valor 0, como habíamos dicho. Después de realizar todo lo anterior, primero tenemos que confirmar la calibración del aparato, que esté correcto, es decir, que la señal de 1 milivolt, como vemos aquí, equivalga a ¿cuánto? A 1 centímetro, a 10 milímetros. Y al mismo tiempo tenemos que corroborar que la velocidad del papel sea de 25 milímetros por segundo, que es lo normal, ¿sí? Para poder ver el trazo de forma adecuada. Enseguida, pues ya tenemos que encender el aparato, ¿verdad? De comienzo automático, se puede seleccionar manual o automático el registro. Si no funciona este mecanismo automático, debemos tomar una por una cada derivación de forma manual. Seleccionar la primera derivación, tomarla y después la segunda de manera manual. Si es que no funciona el mecanismo automático. Se indica que deben ser al menos 3 a 6 complejos, como vemos aquí, QRS, en cada derivación para que sean útiles, para que las podamos analizar. Ya después de que tomamos todas esas 12 derivaciones, al final es recomendable tomar un trazo de la derivación 2, un trazo largo, ¿sí? De al menos 30 cuadros grandes del papel. Muchas veces los equipos lo hacen de manera automática, pero nosotros lo podemos pues hacer. Entonces, pues esto nos sirve para detectar alguna arritmia o algo así. Y finalmente, confirmamos el resultado, pues revisando las diferentes derivaciones de acuerdo a la ley
Eindhoven, que habíamos revisado hace rato, que no tenga artefactos, que se vean de forma nítida, que la onda P sea negativa en ABR, ¿verdad? Como vemos aquí, y que sea positiva siempre en D2, etcétera. Entonces hay muchas formas en las que nosotros podemos confirmar un adecuado resultado. Ya dijimos que la suma de D1 y D3 es igual a el voltaje de D2. Entonces ahí lo podemos comprobar. Y bueno, pues ya con esto terminamos este tercer video. Espero que haya quedado claro y pues muchas gracias.